Pienso que fueron buenos los análisis y nos contribuyen a todos con la mejor comprensión de lo que está pasando allí. Seguramente se me notó como un cierto estado de irritación en la pregunta que le hice a la senadora Marisa sobre cuándo habían construido ese túnel. Y la pregunta la hice pues más o menos a sabiendas de que el túnel se había construido después de las tractomulas. O sea que ese no era pues propiamente un túnel construido desde antes. Pero es que realmente irrita mucho, señora ministra, y hay que decírselo a todos los gobiernos, qué cosas tan elementales. Yo estoy seguro que si uno toma las medidas de la vía Apia en Roma, esta que hicieron los romanos, y mide el ancho de una carreta de un buey, y mide los radios de giro de las curvas, le da que caben 2 carretas y 2 bueyes, una que va y uno que viene. Eso pues no hay que ser pues un genio propiamente para tomar nota de eso. Esta es una especie de récord mundial. Yo creo que hay que llevarlo a las escuelas de ingeniería. Lo que pasa es que yo ya no estoy en la universidad donde di clases 26 años, pero si alguna vez me invitan voy a mostrar esto como un ejemplo de lo que no se puede hacer. O sea, la genialidad de quienes nos gobiernan y de sus contratistas hacen un túnel por donde no caben los 2 vehículos que tienen que pasar. Esto es realmente increíble. A mí esas cosas me irritan, me molestan, porque no hay derecho a tanta estupidez como se gobierna este país. No hay derecho. Ahora miren todo el problema que esto está creando. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántos problemas? Porque además también digamos una cosa que ya se mencionó y que quiero insistirlo. Esto está afectando en materia grave el desarrollo de los llanos orientales, de Villavicencio y de toda esa importante región del país, porque aquí ha habido y de alguna manera ya se expresó, en la práctica aquí lo que está sucediendo en los llanos es que lo único que importa es el petróleo. Y yo por supuesto valoro la importancia del petróleo en la economía y de eso que está sucediendo en esa zona del país. Pero aquí también aparece una pregunta, lo único que importa es el petróleo. ¿Y qué sucede con las demás actividades económicas? Y la ganadería, la producción de arroz, de maíz, de frutas, etcétera. $1 de petróleo es más importante que $1 de agricultura. Este es un debate bien interesante para hacerlo, porque es que estos reclamos se están haciendo no solo aquí en el problema en la vía Bogotá-Villavicencio, sino que se están haciendo por todos los llanos. Yo no sé cuántos estrellones van entre campesinos y empresarios agrícolas con las tractomulas de las empresas petroleras, que se están moviendo violando todas las normas. Lo que por ejemplo señalaba la senadora Marisa, pueden ser las calles de Villavicencio las calles de esas tractomulas, y el gobierno nacional simplemente dice, no, pero es que como son las calles de ustedes verán. O sea, ¿puede el gobierno nacional sostener la indiferencia que está sosteniendo en este caso? Bueno, o el caso del turismo, otro caso, otra actividad económica de importancia en esa región del país. Bueno, o el caso de la salud del enfermo que se tiene que venir a que lo traten a Bogotá de urgencia y se muere por el camino porque no es posible sobrepasar una tractómula. Yo quiero insistir en la gravedad del problema. Y si lo vemos bien, no es un problema de los llaneros, porque esa es parte de la tragedia nacional. Es que nos han ido creando la mentalidad de que si no es conmigo, o es donde yo vivo, o es mi barrio, o es mi cuadra, entonces no importa. Y por supuesto que sí nos tiene que importar. Además porque este estilo de indiferencia se viene dando por todo el país. Este es el caso del que estamos hablando hoy, pero uno va y mira y son cuántos casos de regiones maltratadas por el gobierno nacional. No, porque aquí lo único que importa es el gobierno nacional, los intereses del gobierno nacional. Y entonces el gobierno nacional hace lo que se le antoja y les quita las regalías. Y ahora me imagino que les va a decir que con lo poquito que se quedó de las regalías, o con lo que se quedó, que paguen también la vía. Y que escojan entre eso o más peajes. Como Salomón, pero al revés, ¿cierto? Es el tipo de cosas que nos están sucediendo. Entonces, yo digamos que con razón pienso que me irrito cuando uno ve este tipo de cosas que le están sucediendo a unos compatriotas que no tendrían por qué sucederles estas cosas. Voy a decir un par de cosas más, voy a ser muy breve. Anuncio desde ya, señora ministra, que me tengo que retirar apenas intervenga, porque tengo esta tarde el debate ese del Internet 4G. No, eso parece que sí se va a hacer, senadora Marisa. Entonces me tengo que, pues, entre otras cosas, tengo que ir a ver qué se le ocurre al doctor Roy Barreras, ¿cierto? Para ver cómo, qué pasa con ese debate. Hoy lo hacemos, dice el senador Name. Bueno, entonces tengo que irme a mirar eso, entonces me excusan, me voy a tener que ir apenas termine de intervenir. Pero entonces quiero señalar un par de cosas.
que tienen que ver con la solución del problema. Cuando aquí se empezó, en los tiempos del gobierno de César Gaviria, toda esta cosa del neoliberalismo, que hoy llamamos libre comercio, las privatizaciones y todo, uno de los grandes inventos como la panacea a todos los problemas del país fueron las concesiones viales. O sea, privatizar las carreteras de Colombia con el cuento de que esos grandes inversionistas vinculados a la banca y el capital financiero privado iba a resolver todos los problemas de la red vial nacional. Bueno, han pasado más de 20 años, senador, y yo creo que esto es otra de las cosas que hay que sentarnos a mirar con despacio, porque nos pintaron todo tipo de pajaritos de oro. Aquí se han creado verdaderas fortunas en torno a esos negocios. Ya vienen las transnacionales por ellos, porque claro, aquí los genios nuestros piensan que es que todo está muy fácil, que entonces no, lo cogimos para nosotros y esta es mi concesión. Y ahí ya llegaron las transnacionales a hacer cola y vienen pitando. Y como en otra genialidad resolvieron eliminar los anticipos, que es que porque la lucha contra la corrupción, pues resulta que el que no sea transnacional o no tenga conexión con un banquero siendo constructor de obras de infraestructura, tampoco tiene, señora ministra, los recursos con que hacerlo, y entonces al final las concesiones son para los místeres. Para allá es para donde vamos, y por lo que nos dice el senador Rodríguez, van a monopolizar hasta la producción de rellenas y longanizas y de papas criollas, cosa que tampoco me sorprendería. Sí, porque esas cosas se mueven como bola de nieve. Entonces llamo la atención sobre esto, y entonces el cuento que nos echaron es que todo lo hacía muy bien. Yo conozco un estudio muy cuidadoso, ojalá usted lo busque, señora ministra, de la Universidad del Cauca, que es de las universidades que más sabe de vías en Colombia, y muestran con todo detalle cómo esas concesiones, el precio de unidad de obra es absolutamente inaceptable, que es la base del costo de la obra. Entonces cuando uno dice esto, le dicen, ah sí, pero es que ellos ponen la plata, y uno va y mira y tampoco ponen la plata. Se están financiando o con los peajes o con los recursos públicos o con créditos del sector financiero que también podría asumir el Estado colombiano sin tener que pagarle la labor a estos intermediarios. Mira, aquí hace falta, y un día nos va a tocar sentarnos a mirar esto con detenimiento, cómo es que es el detalle de este negocito. Y cada vez que el negocio falla y las cosas salen mal, ¿cuál es la solución? Alarguen el plazo. Sí, entonces esto empezó como un negocio de 16 años, ya va en 29 años mamando el principal banquero del país. Pero además estoy seguro, señora ministra, que ya le deben haber dicho a usted, sí, no, la solución es alargar la concesión otros 20 añitos más, ¿cierto? Y entonces vamos a completar 50 años de concesión. Entonces, mientras todos los colombianos sufren los quines de todos los problemas, aquí hay unos cuantos, y tienden, repito, a ser transnacionales, cuya vida se resuelve en un contrato. Hay que hacer una sola vuelta. Una sola comisión de éxito tienen que pagar, y hay que ver los linces que cobran las comisiones de éxito. Pero además ni siquiera hacen las vías. O las hacen mal hechas. O no las hacen el tiempo que debería ser y las hacen costosísimas. Este es un tema que valdría la pena mirar, y más cuando se impuso el asunto de los peajes, porque es que antes el cuento era que el Estado no tenía plata para construir las vías, pero si las vías las llenan de peajes, ¿por qué es que el Estado no tiene plata, señora ministra? ¿Y por qué hay que meter unos intermediarios privados a que se enchapen en oro con el cuento de qué? Claro, con el cuento de la viveza, como son los señorones, entonces hay que coger los recursos públicos, dárselos para que se enriquezcan, y mientras tanto no se hacen las vías de Colombia. Es que las utilidades de cualquier negocio de estos no bajan del 20, del 25, del 30%. Si no son de más del 40%, y eso pasado a vías, ¿qué quiere decir? Que con la plata que se podrían hacer 100 kilómetros de carretera no se hacen sino 70 o 60 o lo que sea. Estos son debates que hay que hacer, porque no puede ser que aquí 3 o 4, respaldados por una tecnocracia neoliberal que trabaja para ellos, se inventó la teoría de que aquí no se puede mover un peso del Estado colombiano que no le pague peaje a algún magnate. Eso es lo que son las privatizaciones. De eso es de lo que estamos hablando, y ahí están los llaneros sufriendo las consecuencias. ¿Y cuál es la solución? Más concesión, más peajes, traer a los místeres a que también se peguen de ahí, del mismo pezón, y mientras tanto los problemas de los colombianos no se resuelven de ninguna manera. Yo, a manera de conclusión, señalaría al respecto varias cosas. Yo creo que se debe estudiar, senadora Marisa, senadora Milton, los llaneros deben mirar con detenimiento, pero es probable que ese lío que ya está creado y que es gravísimo, porque eso se volvió fue como un pantano, sí, que eso es dificilísimo de resolver,
Probablemente si se piensa en que el Estado asuma de manera directa la solución de ese problema, se resuelva bastante más rápido que si es a través de concesionarios privados. Y eso se puede hacer. Aquí ya se mencionó, el túnel de la línea no se está haciendo por concesión, luego es mentira que solo se puedan hacer obras por concesión. Y el túnel de la línea es una obra complejísima, de altísimo costo, y ahí va. Entonces es probable que si esto se enfoca de una manera diferente y se piensa en la posibilidad de una contratación directa del Estado colombiano, nos podamos ganar meses o años, porque aquí hay un problema de meses o años corriendo, de sufrimiento y de pérdidas, simplemente si nos liberamos del yugo ideológico de que es que a algún mister hay que darle una plata, o algún banquero, o alguna de las águilas que manejan este país en su beneficio. Esto no tengo los detalles, porque esto es un problema de detalles, el problema ya está creado, yo quiero lo mejor para la gente del llano, pero esto lo sugiero que se mire con objetividad, es decir, aquí hay que quitarle a esto el cuentico de que es que tiene que ser como ha sido, porque como ha sido un rotundo fracaso lo que ha habido ahí. Sería de estúpidos insistir en que tiene que ser de esa manera. Ahí es que mirar cómo debe ser y que se resuelva como sea mejor. Segunda cosa que diría, toda la plata la debe poner la nación. Toda la plata la debe poner la nación. Esa es una carretera nacional. Pone la plata a la nación, y el anillo ese vial de Villavicencio pone la plata a la nación. Porque no puede ser que los llanos orientales le esté transfiriendo todo lo que le transfiere de recursos al Estado, todo lo que se mueve en petróleo. Aquí se ha hablado de 25 billones de pesos sin impuestos. Y el gobierno central no le alcanza la plata para devolverle, cuando sea parcialmente, a sus compatriotas los aportes que están saliendo de allí, y un problema que está creado por las dichosas tractomulas que bien llama el gobernador Jara un oleoducto en ruedas. Eso hay que ponerle el ojo a este asunto. Y esto implica de que toda la nación pone la plata, implica otras dos cosas, ni un peaje más. Pero es que esto ya es absurdo. Hay 3 peajes, ¿no? En 90 kilómetros, uno cada 30. ¿Sí? ¿Y ahora en cuántos? Bueno, no entregamos en números redondos para no complicarle a la gente las cuentas, ¿sí? O sea, uno cada 30, y si ponen 5, queda uno cada menos de 20. Esa sería otra marca mundial, para lucirla ante el mundo. La de la estupidez del túnel por donde no caben 2 tractomulas, y la del abuso, ¿sí? Un peaje cada menos de 20 kilómetros. Y oí decir hace un momento aquí algún periodista que el gobierno nacional anda con la genialidad de decirle al Meta que de la plata que le quedó de las regalías, porque le sacaron pues una suma astronómica, que lo poquito que les quedó, que se supone que era para los gastos municipales del Meta, que de esa plata hagan la doble calzada. Bueno, ahí me está saliendo también la adivinanza del futuro, porque yo fui de los que advertí, primero les quitan la plata, y las que les dicen que les van a dejar de mermelada para la tostada se las quitan después. Y explicamos que iba a ser así, que iban a coger los gastos municipales y o locales, y los iban a disfrazar de gastos regionales para después convertirlos en pagos nacionales, que es finalmente lo que estoy oyendo mencionar. Cosa que por supuesto se haría en detrimento de otras necesidades de los llaneros, que no tienen como una necesidad la vía. Eso es una cosa que pienso yo hay que meditar allí. O sea, la única necesidad del departamento del Meta y de toda esa región no es la vía, esa es importantísima, claro, pero hay otra serie de necesidades que si las trajéramos aquí en salud, en educación, en vías secundarias, en acueductos, son también, importantísimas. Esto sería pues lo que yo tendría para comentar al respecto. Pues con más tiempo podríamos decir más cosas, pero insisto, termino insistiendo en una idea. Esta es una vía del gobierno nacional, que la pague el presidente Juan Manuel Santos, y él verá de dónde saca la plata. Sí, porque tampoco puede ser que aquí cada vez que se plantea una solución, entonces resulta que el gobierno nacional se sale de la solución, le tira la pelota y el problema a las regiones, y entonces si ustedes no resuelven, ustedes verán qué hacen. Es el punto de vista pues que yo tengo al respecto. Por supuesto que serán las gentes del Meta y de Villavicencio las que tomarán sus propias determinaciones. Yo tampoco les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, y cuenten con que particularmente yo, pero estoy seguro que esta comisión los acompaña en todos los reclamos pues sensatos y democráticos que se están haciendo. Muchas gracias, señora presidenta.